¿Qué pasaría si Estados Unidos de América adoptara a México y se creara un nuevo país llamado Estados Unidos de Norteamérica? Hoy una entrevista de controversia con el embajador Enrique Berruga a propósito de su nuevo libro, El American Dream, la primera sátira mexicana de la era Trump. También esta noche diremos mucho gusto a Esther Gombau, actriz y conductora de televisión, actualmente reportera del canal de la Asamblea Legislativa y actúa en la obra El Color de Agosto. Mucho gusto igualmente a Cocolbú, artista plástico, ilustrador y diseñador gráfico. Ha expuesto en Berlín, Tokio y Barcelona, y próximamente lo hará en París, Francia. Y mucho gusto también a Mónica Mondragón Romero, consultora de imagen pública y organizadora de eventos sociales. Al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos de nuevo en Sarmiento y Rocha. O Rocha y Sarmiento, como tú quieras, mi querido Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos a este, que es ya nuestro programa número 102. Así que no le cambien, ya estamos. El ratón Macías. Enrique Berruga Filloy es un reconocido diplomático de carrera, que lo mismo ha sido embajador de México ante Naciones Unidas que embajador de México en Costa Rica y subsecretario de Relaciones Exteriores. Y bueno, ya sabe usted, en una carrera diplomática se cambia uno de casa con frecuencia. Él, tengo entendido, se ha mudado 11 veces. Ahora vive en la Ciudad de México con sus 2 hijos y sus 2 perros. Ha sido autor de novelas como Destino Los Pinos, El Martes del Silencio, La Eternidad no tiene futuro y Propiedad Ajena, esta última llevada al cine. Y bueno, su obra más reciente es esta que tengo aquí conmigo, es El American Dream. Ha sido presentado, de hecho, por la editorial como la primera sátira mexicana de la era Trump, pero el propio autor me decía, bueno, es un poquito más que una sátira. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. Qué placer. Gracias. ¿Cómo rayos te atreviste a escribir esto? Después de haber escrito Propiedad Ajena, que plantea algo que en su momento a mí me estremeció mucho, cómo era el México en el actual territorio de los Estados Unidos, cuando era México, ese territorio, es una historia muy fuerte. Y luego, bueno, a mí que me fascina, El Martes del Silencio, que es una forma de rebelión silenciosa contra el establishment, la injusticia y la opresión en este país. Pero ahora te despojas de todas estas cosas y te diviertes. Te divirtió escribiendo todo esto. Miren ustedes nada más. México podría ser la estrella 51 en la bandera de los Estados Unidos. ¿Quién lamentaría la pérdida de la podrida clase política mexicana? ¿Sería posible que al fin se nos haga y los mexicanos podamos disfrutar del American Way of Life? ¿Desaparecerán de nuestro lenguaje la vernácula mordida, el generoso moche, el proverbial ayúdeme a ayudarle? Bueno, pues esto es lo que hace Enrique Berruga en esta obra. ¿Cómo te atreviste a escribir esto? Bueno, la verdad que no es muy difícil. La cosa es ponerse en la cabeza de los vecinos y qué tan temerosos, preocupados pueden estar sobre la realidad actual de México. Tenemos unos vecinos medio especiales porque son la superpotencia de los últimos 100 años, ¿no? De hecho, ahora estaban celebrando que hace 100 años entraron en la Primera Guerra Mundial con Macron, ¿no? Estos días la visita que hizo Trump por allá. Es una potencia que en muy pocos años pasó de terrenos casi Baldíos. Baldíos, pues sí, había tribus muy dispersas en lo que es Estados Unidos, a convertirse en la superpotencia. Nosotros somos 34 años más jóvenes como república que Estados Unidos. Ellos se independizan en el 76, nosotros en 1810.
Y la verdad es que el desfase entre, aquí habiendo culturas tan importantes, población, etcétera, y no hemos podido ni acercarnos a ser uno de los 10 países más importantes del mundo, mientras que estos han tenido un desarrollo brutal. Entonces, dentro de esta vecindad, entre estos dos contrastes tan grandes, pues ante la realidad que estamos viviendo en México, se me ocurrió, bueno, ¿y qué pueden estar pensando los gringos? Les encanta intervenir, además, por todos lados. ¿Qué tan preocupados pueden estar los vecinos? Y de ahí sale esta novela. Es un tono jocoso. El narrador empieza diciendo, bueno, como no sé a dónde voy con mi vida, mejor me voy a convertir en judío. Y a ver, cuéntanos, ¿por qué? Es un cincuentón. ¿Cómo escogiste a este personaje que además es Bernardo, Gerardo? Se cambia de nombre según el humor de que amanezca. ¿Cómo lo dices? Sí, la idea del personaje, que es más difícil, no sé si está logrado o no, pero la idea del personaje es que sea un México como de bolsillo, un México ambulante, ¿no? Es este personaje que tiene problemas de identidad, de rumbo, de afinidades, de perspectiva hacia el futuro. Entonces, eso, yo así percibo a México actualmente bastante perdido, cada día con la brújula más desorientada. Y dentro de eso dije, voy a hacer un personaje que encapsule a ese México. Si a México le decíamos personas, es mi personaje, esa es la intención. Y decías hace un rato, ¿qué piensan allá de nosotros? Mire, ¿qué pensaría Hillary? Ay, me habría encantado ser la primera presidenta de México. ¿Qué pensaría o piensa Donald? ¿Y saben quién pagará el muro? Guatemala. ¿Y luego qué pensamos aquí? ¿Qué diría Andrés Manuel? No me ha quedado otra alternativa más que presentar mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el nuevo país que estás proponiendo aquí. Así es. La novela tiene 3 partes. Una, ¿por qué Estados Unidos toma la decisión de anexarnos? La segunda parte es cómo lo hacen, que es quizá la más jugosita, y además es una parte de catarsis nacional fuerte. Y la tercera parte es cuando ya somos un solo país, cómo funciona esto. Entonces es los Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente, una alegoría, cómo reaccionan los canadienses, oigan, nos dejaron fuera, los centroamericanos piden, oigan, también háganos caso. Empieza a haber una especie como de... De hecho, cuando vemos nosotros las encuestas de opinión, nos damos cuenta de que el país más odiado por los mexicanos es Estados Unidos y el país más admirado por los mexicanos es Estados Unidos, ¿no es así? Tenemos una esquizofrenia total. Además, una cuarta parte de los mexicanos vive fuera de México y en Estados Unidos. Es decir, tenemos 30 de 120. Sí, por ahí. No, es un 10% de la población de Estados Unidos. Es un número muy, muy grande. Entonces ya estamos creando un sincretismo más o menos como el que refleja la portada con la Estatua de la Libertad con su zarape. Con su zarape de Saltillo, la estatua. Hemos ido creando un país, digamos, binacional en más de un sentido. Y lo puede ver uno en muchísimas ciudades en Estados Unidos. Y también, por cierto, donde más gringos viven fuera del territorio de Estados Unidos es en México. ¿Qué tanto debemos agradecerle al señor Donald Trump tu novela? Pues yo mucho. Yo la empecé a escribir cuando estaban iniciando las primarias. Y poco a poco fue tomando tracción. Y hay una cosa que estudié extra en la novela, que es cómo llegó a ser este fenómeno. Digo, el tipo finalmente ganó las elecciones. Es un caso muy raro. Ya sabemos que con los asegúnes y el hijito Pero lo que hicieron fue hacer un estudio puntual de qué piensa la gente. Entonces él acredita el nombre ese de hay que hacer América, los Estados Unidos grande otra vez, en 2012. Y a partir de eso empieza a preguntarle a la gente qué es lo que más le genera irritación de la situación de Estados Unidos. Y 2 de las 3 cosas tienen que ver con México. Una es la migración descontrolada, como dicen aquellos, y la otra el tema de los tratados de libre comercio, que abusamos los mexicanos y los canadienses de Estados Unidos. Entonces el tipo lo único que hace es leer la partitura. Entonces dije, bueno, ahora sí, con este personaje a punto de ser presidente de Estados Unidos, estamos, y creo que eso sobra decirlo más allá de la novela, en una etapa de alto riesgo en la relación bilateral. ¿Qué te lleva como diplomático, un hombre que pues, te has dedicado a eso toda la vida, de repente a decir, bueno, pues hoy me voy a dedicar a escribir una novela y además una novela pues con sentido del humor? Bueno, esta ya es mi 5ª novela, o sea, no es un ejercicio ya de verano. A mí sí la parte literaria siempre me atrajo. Tiene la gran virtud sobre los ensayos
o un artículo de periódico, que puedes realmente estirar la liga, los escenarios, llevarlos a los extremos. Y esta es una visión de cómo sería si efectivamente Estados Unidos, en la novela lo pongo así, que por legítima defensa, dicen ellos, ya tenemos a 35 millones acá. Pues de una vez todos. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos esperamos a que haya 70 o cuántos? No hay que esperarse. Entonces ellos, en función del uso de la legítima defensa, deciden anexar México. Oye. Y ya creamos un país en conjunto. Ajá. Y de pronto están en alguna reunión y dicen, que ni saben qué les vamos a proponer, ¿no? Exactamente. Estamos para que veas que el personaje principal es el primero en enterarse de la noticia, ¿no? Entonces el tipo dice, pues, ¿cómo la ve? Y dice, pues tengo algunas preguntas, y les hace 6 preguntas, de las cuales los gringos pueden responder 5 nada más. Entonces la trama va mucho con cuál es la 6ª pregunta que no pueden responder y que probablemente los haga cambiar de opinión de anexarnos. ¿Qué le responden en las 5 que sí le responden primero? Bueno, pues para todas tienen respuesta puntual, están súper bien entrenados, ya son escenarios que ellos ya han previsto que van a pasar. Y lo peor es que nos generan síndrome de abstinencia, porque primero dan una serie de pasos que parece que nos van a adoptar y después dicen, no estamos preparados. Entonces la reacción en México es, no la bien, Sí. ya estábamos casi... Ya nos sentíamos dueños de los Dallas Cowboys y de los Pero Patriotas. hay un trasfondo con la corrupción mexicana, porque a veces pensamos que es un fenómeno como muy casero, de que tenemos algunos raterillos por ahí que son gobernadores o lo que sea, raterillos. y ya, ¿verdad? Pero tiene implicaciones internacionales muy fuertes. Por ejemplo, si ven ustedes los datos de Veracruz, Veracruz no era un estado tradicionalmente migratorio. En los últimos 10 años se ha convertido en uno de los principales. Expulsores. Entonces, nuestra corrupción tiene efectos, por lo menos en Estados Unidos, muy importantes. ¿Y no has tenido reacciones de puristas de la diplomacia que digan, ¿cómo te atreves, aún en tono de sátira, a escribir estas cosas, Enrique? Tú tan serio que te veías, muchacho. No he tenido reacciones, quizá todavía no lo leen, a lo mejor es por eso. Vamos a ver qué pasa más adelante. Yo sí espero que genere reacciones, sobre todo en nuestra clase política. Bueno, ¿y qué esperas que encuentren tus lectores? Pues yo creo que 2 cosas principalmente. Una suerte de catarsis, porque pongo ahí una serie de escenarios a través de los cuales se dan los cambios que creo que todos estamos esperando que ocurran, ¿no? Que se haga justicia. De veras. Exactamente, de fondo. Entonces hay una parte catártica en donde la gente puede decir, caray, pues esto cómo me gustaría que ocurriera, ¿no? Luego, otra parte también, digamos, feliz, tiene que ver con que con el levantamiento de la corrupción en México, el país aflora de una manera natural. Como cuando deja uno de talar en un bosque y empieza a regenerarse todo, algo parecido creo que nos podría suceder en esta sociedad si levantáramos la losa de la corrupción. Y luego la otra parte sí es una advertencia. O sea, no podemos seguir por el rumbo que llevamos, ¿no? Es decir, ¿a dónde vamos a parar? Y no solo eso, sino que en un país donde son hostigados, discriminados con mucha frecuencia, les va mejor. Tú tienes los datos, Sergio, estoy seguro. La comunidad mexicana en Estados Unidos tiene prácticamente el mismo Producto Interno que tenemos en México. Y per cápita 4 veces más. Imagínate nada más. Entonces, quiere decir que el mismo ¿Y qué esperas personal... que adviertan los de la clase política? Pues en el libro, ¿qué les estás diciendo? Bueno, lo que sucede con la literatura, y lo hemos visto muchas veces, que hay una especie de adelantarse a ciertas cosas. El hastío que hay ya hacia la conducción de nuestros liderazgos, yo creo que está llegando ya a un límite intolerable. Y esta es una prueba quizá de ello. Pues no Enrique, se lo pierdan. El American Dream de Enrique Berruga Filloy. Lo van a disfrutar muchísimo. Y mientras tanto, nosotros continuamos. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Sergio, muy Enrique. amable. ¿Y a quién le vamos a decir mucho gusto el día de Mucho hoy? gusto. Bueno, ya anunciamos quiénes van a estar en esta sección que creo que te A mí está me gustando parece cada vez la sección que más me porque gusta. tenemos personajes muy, muy ricos. Ya No, es que les tengo platicaba la de mi oportunidad amiga de hablar con alguien que no seas tú. Esther Gombauer, actriz. Esther, sí. Además, hace unas secciones riquísimas, Reportera y redescubriendo actriz, además. la ¿Cómo ciudad. Mucho gusto. Ahora sí que redescubre México así en es. nuestras
secciones Cocolbú. No creas que te doy dos veces por ser española. Sino Venga. porque me Hola. gusta. Mucho ¿Cómo gusto. estás, Muy bien, ¿y tú? Encantado de conocerte. Mucho gusto. Y bueno, también, por supuesto, Mucho gusto. a Mónica Mondragón, que Mónica, ya les ¿cómo platicábamos, es experta en imagen. Mucho gusto. Que nos caigas. No te Ya me ando cayendo. ¿Eh? Mónica, mira, Esther, Cocolbú. Mucho gusto. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Hola, Muy mucho bien. gusto. Mucho gusto. Vénganse, Gracias. siéntense. Gracias. Gente padrísima. Hoy, para empezar, gente afectada de sus facultades mentales. Porque, ¿Pero por a ver, qué? este cuate que Cocolbú, está aquí sí. enfrente, Estamos Cocolbú, ¿qué se siente estar absolutamente loco y poner tu arte en zapatos tenis, en pantalones, en chamarras? Si lo dejamos suelto tantito, aquí nos pinta el sofá. Me parece maravilloso, sí. ¿Qué se siente estar loco? ¿Por qué haces eso? Porque es lo que sé hacer, es lo que me gusta, es lo que... No tengo otra manera de hacer las cosas. Yo creo que todos estamos locos, ¿no? Pero ¿no sientes que es como desperdiciar tu talento, tu arte, que de Al pronto... contrario, yo creo que si no tuviéramos Bueno, si los tenis los usaran Mónica o Esther, sería otra cosa. Andarían Pero así tiene con que sus... ser unos claro, tenis, vestidos, ¿no? ¿eh? Claro. ¿Pero con qué claro. empezaste, Cocolbú? ¿Cuáles fueron los primeros objetos que transformaste? Pues bueno, yo empecé haciendo cosas en plano, ¿no? En lienzos normales. Y básicamente con lo que empecé fue con los tenis, que pinté unos para mí. Me los compré y eran blancos y dije, no, a esto le falta algo, ¿no? Se ha puesto de moda, ¿no? Los chavos pintan sus tenis, los Sí. Converse en particular, y los pintan porque exactamente. tienen una superficie más grande. Exactamente. Pues al final de cuentas es otra especie de lienzo, ¿no? Y cuando son blancos dices, bueno, pues ¿por qué no decorarlos? Entonces yo los empecé pintando y un amigo me dijo, oye, están increíbles, ¿dónde los compraste? Y yo me quedé así, dije, no, yo los hice. Me haces unos y de ahí se soltó la cadenita y he hecho pues, más de 100 pares o por ahí. ¿Tú tienes así como un estatus para hacer tu trabajo de imagen para las personas o aceptarías locuras como esta? Ay, claro, bienvenidas. Me gusta lo diferente, por supuesto. Sí, claro. Pero La ¿cómo verdad, empiezas sí. a transformar la imagen de alguien? ¿De dónde partes? Pues realmente lo que hace un consultor en imagen es lograr la congruencia que debe de haber entre el ser y el parecer, ¿no? Porque muchas veces una cosa es lo que proyectas y otra cosa O sea, es como, si ¿qué quieres proyectar? Ricardo Rocha parece muy serio, pero en realidad no lo es. ¿Dónde te colocas ahí en O esa sea, lo que te quiere disyuntiva? preguntar es que si un tepiteño tiene esperanzas de ser o aparentar por lo menos un poquito acercarme a los chicos de Reforma. No, bueno, claro, ahorita la imagen tiene un gran peso, es para todo mundo, ya todo es imagen, todo vende. Entonces, creo que cada vez más, tanto las personas como las empresas se empiezan a enfocar mucho más en la parte de imagen y la congruencia, ¿no? La Y comunicación. los políticos, ¿no? Sobre todo. Claro, de ahí empezó la imagen. Víctor Gordoa, que es el que me instruyó el en todo rector esto. del Instituto de Imagen Pública. Es sí. correcto. Sí, Ya. pero empezó con políticos, ¿no? Es pero, correcto. Pero sí puedes transformar la imagen de un político. ¿Qué Por le dices a un supuesto, político? Por supuesto que se puede. Es mucho, también trabajar mucho en la persona, es pues mucho talacha, ¿no? Pero claro que se puede, depende del objetivo de la persona. Ojalá les pudieras transformar también el coco, el corazón. Fíjate qué casualidad, porque acabo de estar en su obra, yo sí ya la vi, con Esther, porque además es querida colaboradora en otro proyecto de comunicación que tenemos, y estamos hablando de imágenes, y estamos Sí. hablando de pintura. Exacto. Platícanos un poquito, yo ya la vi la obra, pero el argumento del color de agosto, que es un diálogo entre dos mujeres pintoras. Pintoras. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿De qué se trata? Pues Porque es muy son- fuerte el asunto. Es fuerte el asunto, sí. Se lo estaba comentando aquí a mi compañero que le digo que nos tiene que venir a hacer unas clases de pintura. Y pues el asunto son dos actrices, bueno, dos pintoras, iba a decir dos actrices, dos pintoras que se reencuentran después de 8 años. Han sido muy, muy amigas, han sido como hermanas y se reencuentran. Y a una le ha ido muy bien y a otra no le ha ido tan bien, bien. ha estado bastante precaria. Y pues de ahí empiezan a salir muchos temas, muchos temas. Qué diálogo tan fuerte, tan intenso. Sí. Exige un trabajo actoral especial, ¿no? Porque además están en un teatro nuevo. Tocó estrenar teatro. Estrenamos teatro. también, ¿En qué teatro? sí. Es Belecén, Belicen. en la Narvarte, es en Poala 90. Y ahí estáis todos invitados a venir. Pero- Ya vamos a ir a ver, pero sí. claro que sí. Es una experiencia muy intensa porque tienes al público. Muy ¿Encima? cerca, sí, la verdad que sí. Antes estábamos en el círculo teatral y era como todo más espacioso, pero es de concentración, o sea, para el actor, pues se nota la vibra del público. Hay veces que
están más participativos, otros que no, y de verdad ayuda de tenerlos tan cerquita. ¿No es un poco bipolar ser a un mismo tiempo reportera y actriz? Un poco bipolar. Así estoy loca. Yo busqué una palabra muy técnica y muy cuidadosa. Sí, nótese que yo no empecé como Ricardo diciendo que el señor estaba loco, ¿no? Sí, fue No, más no, sutil, está más bien, sutil. fue más sutil. Un poco más. La verdad que sí. Pero en las cápsulas que estoy haciendo es todo de turismo, o sea, es de conocer. Yo la verdad que me lo paso pipa porque tenéis un país que es un amor, Están vamos, es redescubriendo impresionante. México. Me parece bien. Con los ojos Sí. frescos, ¿no? Claro. De Esther, Me que tiene encanta. poco tiempo aquí, entonces se divierte muchísimo. Y ve No, me cosas imagino. que nosotros, o más bien, mira cosas que de pronto vemos todos los días. Que estamos acostumbrados, Ya ¿no? estamos acostumbrados y ya no las pelamos mucho. Viene un ojo de Pero afuera y ella dice, Me ¿qué es alucina. esto? ¿no? Claro, a mí me decían el mole, bueno, es que el mole tiene más de 80 ingredientes. Pues vamos a hacerlo, hombre, las semillas, lo que haga falta. Ahorita y sale. Claro. Sí, ¿qué tal? Muy De- bien, la verdad. Es impresionante, es impresionante. Y la gente del pueblo y todo colabora muchísimo. Debe ¿Qué de está ser. más importante en estos tiempos? ¿El qué o el cómo? ¿La forma o el ser interno? ¿O qué tanto tienes que extraer del ser interno también para reflejarlo? Si alguien no quiere colaborar o tienes un material muy difícil de manejar adentro de una persona, me imagino que se complica la situación, ¿no? Muchísimo. Yo soy de la idea de que los cambios vienen de adentro hacia afuera siempre. De hecho, en este último proyecto con la Clínica Nutricional Baleque en la que trabajé muy de la mano con una coach de vida, ¿no? Bueno, en este caso fue un proyecto muy diferente, son personas que bajaron mucho de peso y por lo general una persona con sobrepeso cuando quiere bajar de peso es porque algo emocional, o sea, como que lo trae muy arraigado y eso hay que trabajarlo, ¿no? Para de alguna forma poder proyectar el cambio de adentro hacia Mónica, afuera. ¿es cierto que como te ven, te tratan? Sí, claro. Sí. Bueno, ya. Uy. Y también es cierto que la primera impresión es la que cuenta. Sí, La que también. sí. Uy. Muy bien, ha sido muy colorido y muy sabroso platicar con ustedes. Pues Gracias, mucho gusto, igualmente, mucho mucho gusto a gusto. los tres y nosotros continuamos. Te digo que si soy peligrosa, si soy desdeñosa, porque te quiero para mí. Si soy afanosa, intrépida, costosa, que quiero lo bueno para mí. No sé lo que siento contigo, pero todo lo quiero contigo. Bueno, claro, estamos viendo y escuchando a la gran Lila Downs con su nuevo sencillo Peligrosa, un tema de su autoría y que forma parte de su más reciente propuesta discográfica. Salón, Lágrimas y Deseo es el título de este álbum en el que una Lila, cada vez más madura, nos ofrece temas de su propia inspiración y de algunos grandes de la música de México. Composiciones de Agustín Lara, Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez y Martín Urieta están también incluidas en este disco en el que Lila se hace acompañar de varios amigos intérpretes. Artistas como Diego El Cigala, Carla Morrison, Mon Laferte y Andrés Calamaro. Es Salón, Lágrimas y Deseo, la nueva oferta musical de nuestra siempre admirada Lila Downs. Y bueno, yo en lugar de propuesta literaria, en esta ocasión les traigo la propuesta discográfica, que es exactamente este lo que disco. estábamos escuchando. Además, ¿sí? ¿sabes qué? Que, bueno, no sé tú, que eres más cibernético que yo, pero yo sigo teniendo mucho afecto, mucho cariño por el disco Objeto. Y especialmente cuando estos están producidos con un buen gusto, maravilloso, porque tiene fotos muy, muy bellas. La presentación, mira, rememora a los viejos acetatos. Así que es un disco, la Así verdad, hace las cosas Lila Downs muy, siempre. muy disfrutable, ¿eh? Yo se los recomiendo ampliamente. Bueno, y yo te traigo también con un poquito de nostalgia este libro. Es una novela que se llama Apreciable Señor Wittgenstein. Por supuesto, yo como filósofo y que escribí sobre Wittgenstein, un gran filósofo Te confieso que- austriaco que se forjó en Oxford, en Inglaterra. Bueno, resulta que empecé a leer esta novela y parecía
que parecería que fuera una novela escrita en la Alemania o en la Austria de allá de principios del siglo XX, en 1914, 1915, y es que es un texto que supuestamente se encuentra una persona y que piensa que puede ser un texto de Georg Trakl. Georg Trakl, un poeta expresionista alemán que dejó huella. Pero empiezas a leer y te das cuenta, de hecho, eso lo sé porque conozco a la autora, que es una autora mexicana, Adriana Abdo, que nos ha ofrecido precisamente esta forma de meternos a lo que era el mundo artístico, el mundo literario de la Europa central, allá en Polonia, en Austria, en lugares como Salzburgo, de principios. Bueno, el título es maravilloso, pero créeme lo que te empiezas a leer la obra y sobre todo si te gusta el mundo cultural de Stefan Zweig, ese mundo tan especial de la Europa central de principios del siglo XX, te atrapa la novela como a mí me atrapó. Pues así, muy conmovidos y atrapados, llegamos al final de esta emisión. Bueno, pues los esperamos la próxima semana en lo que será ya nuestra emisión número 103. Hasta luego, hasta entonces. Y hasta siempre.